Aquí empezamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, encabeza el anuncio de la oposición que promueve el juicio político al presidente de la República. En este comunicado se anuncia que la solicitud de juicio se presentará a mediados de marzo. Andrea Samaniego nos cuenta. Sobre la campaña presidencial del binomio Lazo. El juicio va. Es el título que lleva este comunicado que asegura que la petición de juicio político contra el primer mandatario se presentará a mediados de marzo. Es un comunicado firmado por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y otros 4 legisladores de UNES, PSC, Pachacutic Rebelde y de la Izquierda Democrática Disidente. A mediados de marzo se presentaría la solicitud con un documento muy bien estructurado, muy bien planteado, y con la participación de los mejores juristas del Ecuador. Vamos a buscar la verdad con justicia, sin complicidad y por supuesto sin impunidad. Sin embargo, es un comunicado que ha sido cuestionado primero desde Pachacutic, pues Mireya Pazmiño, quien firma ese documento, dicen no les representa. Que ella se está atribuyendo representaciones que no le competen. Aquí nosotros tenemos un jefe de bloque y él es quien tiene que hablar, o el presidente del movimiento, en este caso Marlon Santi. Pasa lo mismo con el bloque de la Izquierda Democrática. Alejandro Jaramillo sostiene que Rodrigo Fajardo tampoco es parte del partido. No, el señor Fajardo fue separado de la bancada de Izquierda Democrática, creo que ni siquiera es afiliado a la Izquierda Democrática. Pero además la crítica va hacia el presidente de la Asamblea por encabezar este documento. Qué mal que se utilice el nombre de la representación de los 137 legisladores para ejercer en función de ello una opinión hacia la opinión pública de que es el sentir de toda la Asamblea Nacional, cuando hemos visto que bancadas legislativas, asambleístas independientes, propias bancadas de otros legisladores han dicho que ellos no van a participar. Yo le veo a Virgilio Saquicela frotándose las manos, rezándole a la Virgencita del Cisne o del Quinche para poder que se llegue a dar este juicio. Más allá del anuncio, están a la espera de la causal por la cual presentarán esta solicitud. ¿Para qué se presenta este comunicado? ¿Para alertar qué? ¿Cuáles son los cálculos que se están queriendo o que pretenden con este comunicado? La presentación de esta petición está prevista para la siguiente semana. A las 3 de la madrugada de hoy, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana anuló todo lo actuado por el Consejo anterior, como la designación del superintendente de bancos. María Gracia Costa nos cuenta que otros consejeros presentarán acciones legales. En la madrugada, el Pleno del Consejo de Participación, que se reinstaló nuevamente la noche del jueves, anuló con 4 votos varias designaciones del anterior Consejo. Esto ocurrió en medio de cuestionamientos por parte de los consejeros de minoría, que dijeron además que no les permitieron hablar y que apagaron sus micrófonos. Bueno, recién me activan el micrófono en contra. Bueno, señor secretario, no podía hablar porque me tenían silenciado el micrófono. Gracias por activarme recién el micrófono durante toda la noche. Según Carlos Figueroa, recién a las 22:45 les pasaron un nuevo informe que aumentó puntos. Pero este informe no fue el que se presentó. No sabemos ni siquiera lo que tratamos. Esta decisión es de locos. Esta decisión es porque la partidocracia, sí, se ha metido. El correísmo y el Partido Social Cristiano se ha metido aquí en el Consejo a seguir mangoneando. Sin embargo, según la presidenta del Consejo, la decisión de acoger este informe jurídico que dispone la nulidad de varias resoluciones sí estaría sustentada. Que estamos trabajando con compromiso para levantar esta institución. Hay que leer bien la resolución. Con esta decisión, entre varios temas que invalidan, también anulan el nombramiento del superintendente de bancos, Roberto Romero. Que esta mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, desde que se constituyó como tal, ha venido actuando de forma abusiva y arbitraria. La intención ya había sido denunciada por el consejero Figueroa, quien asegura que no van a poder hacer efectivo lo actuado entre gallos y medianoche. El problema es que aquí van a tomar decisiones que son ilegales. Y dice que presentará acciones legales, pues inclusive la Procuraduría General del Estado les había notificado que no estaba entre sus potestades el revisar nombramientos. Entre estas acciones consta una posible acción de protección.
El ciclón Yaku dejará de tener incidencia directa sobre las costas del Ecuador en los próximos días. Joana Ramos está con nosotros para contarnos más detalles. Hola, Joana, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias a las imágenes satelitales se ha podido confirmar que el ciclón Yaku se desplaza hacia el sur del Perú y se aleja levemente de las costas ecuatorianas. Les tenemos un reportaje a continuación. Yaku sigue moviéndose y ahora se dirige al sur de Perú. Este viernes el Instituto de Meteorología e Hidrología actualizó su alerta sobre el ciclón Yaku y señaló que dejará de tener incidencia en las costas ecuatorianas. Los reportes dan cuenta de alerta de lluvias hasta el lunes 13 de marzo, pero con el debilitamiento y desplazamiento de Yaku hacia el sur. Las autoridades recalcan también que el ciclón es bastante superficial y no reúne las condiciones para formar un huracán o una tormenta tropical. Para este fin de semana, según los pronósticos, en el litoral ecuatoriano habrá lluvias ligeras y estas se concentrarían en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. En el centro del país, según el INAMI, la lluvia caerá en Pichincha entre la tarde y noche de este viernes, principalmente en la parte norte y sur de Quito. También en Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. En la Amazonía se prevén lluvias fuertes en Napo y Pastaza. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada recuerda que el aguaje proveniente del sur del continente se mantiene hasta hoy, por lo que el estado del mar será moderado con olas de hasta 1.4 metros de altura. Tome precauciones. En Guayaquil esta tarde se registraron lluvias de variable intensidad en diferentes sectores que no generaron mayores afectaciones. Por precaución, durante el fin de semana, los parques y canchas públicas estarán cerrados. Nuevamente la tarde de este viernes cayó una lluvia de variable intensidad en diferentes sectores de la ciudad. Pasadas las 4 de la tarde, nubes negras en el cielo pusieron en alerta a los ciudadanos que tras lo ocurrido el miércoles pasado, cuando una tormenta extraordinaria inundó a gran parte del puerto principal, aceleran su retorno a casa para evitar quedarse atrapados en barrios y calles anegadas. Sin embargo, las precipitaciones esta vez no tuvieron tal magnitud. Sectores del norte, como Urdesa, se registró un aguacero intenso que no duró tanto tiempo. Lo mismo en otras zonas como Sauces, La Alborada y La Garzota. En el sector de Ceibos y en la vía La Costa también hubo precipitaciones que no causaron mayores contratiempos, más allá de un tránsito más lento. En el centro de la urbe la lluvia tuvo menos intensidad. Cabe recordar que por disposición de la Dirección de Áreas Verdes del municipio de Guayaquil, los 2.000 parques y canchas públicas que hay en la ciudad van a permanecer cerrados durante el fin de semana. Esto como una medida de prevención, precisamente para evitar cualquier tipo de accidente o de desgracia que pueda ocasionar el temporal invernal. El INAMI, por su parte, ha pronosticado para Guayaquil una alta probabilidad de que se presenten lluvias aisladas durante la noche y madrugada. Cantones de la provincia del Guayas continúan severamente afectados por las lluvias. Milagro se declaró en emergencia ya que el 90% de la ciudad está bajo el agua. Luis Alfredo Zúñiga nos informa también que en la parroquia Taura, en Naranjal, hay familias afectadas y plantaciones perdidas. Las intensas lluvias continúan causando fuertes estragos en diversos puntos de Guayas. Y este viernes, Milagro se convirtió en el primer cantón de la provincia en declararse en emergencia. El 90% de Milagro está bajo el agua. Y es que el río Milagro se desbordó ante las severas precipitaciones, dejando así las calles. Toda la ciudad, Villavista, Dárela, la Cien Camas, la Laguna Reyes. La declaratoria de emergencia se da ante la preocupación de una posible crisis sanitaria debido al deterioro de vías y la imposibilidad de recoger los desechos sólidos. El sistema de alcantarillado ha colapsado, también se ha afectado el comercio. Al tener miedo a salir, las ventas bajan. No sé hasta dónde vamos a llegar con esta situación. La alcaldía de Milagro señala que pedirá al gobierno central que se liberen recursos para atender la emergencia, mientras se trata de evacuar a los afectados. La situación no es fácil, estamos en un cambio administrativo. Ya por ley no podemos nosotros aprobar presupuestos nuevos. Estamos trabajando con el presupuesto del año anterior. Pero este no es el único punto en problemas. En la parroquia Taura del cantón Naranjal están totalmente inundados ante el desbordamiento del río Bulubulú. Hay personas que incluso están atrapadas en sus casas. Otras han tenido que ser evacuadas y hay varias pérdidas. Ya el día de ayer fue el tope que ya empezó a desbordar ya todo esto. Otro de los estragos que se sufren aquí, en Taura, es la pérdida de hectáreas de cultivo, como arroz, cacao y verde.
que por supuesto genera pérdidas económicas. Se ha perdido el arroz, las bombas, el combustible también se fue entre medio del agua, todo. La uria también se ha perdido. En el cantón Yaguachi también se sufren los estragos. Son 15 las viviendas afectadas, pero a la par se han perdido plantaciones de banano, mientras en el cantón El Triunfo 20 viviendas han sido afectadas. Parte de lo que deja hasta ahora la fuerte temporada invernal en Guayas, que aún no termina. A $8 millones ascienden las pérdidas en Chone por las inundaciones. En algunos sectores el agua empezó a bajar, pero hay otros que aún están afectados. Varias instituciones trabajan en atender la emergencia que lleva 3 días. Luisa María Heredia nos cuenta más. Son brigadas del municipio del Ministerio de Obras Públicas trabajando en la limpieza de las principales avenidas de Chone, provincia de Manabí. Y es que según detalla el alcalde Leonardo Rodríguez, en menos de la mitad de los sectores que quedaron anegados tras las fuertes lluvias, el agua ya empezó a bajar. Pese a ello, la emergencia continúa, pues cada vez son más las comunidades afectadas por el fuerte temporal. Porque las aguas, si bien es cierto, empiezan ya a evacuar en algunos sectores de la ciudad, continúan su paso hasta llegar a la desembocadura del río Chone, generando afectaciones ahora en otros territorios. A la fecha, precisa Rodríguez, 7.000 familias han tenido que ser evacuadas. Entre ellas está la de Jorge Cedeño, quien preside una de las comunas de San Antonio. Y alrededor más o menos con unas 30 familias que se han visto afectadas. A la par aumentan también las pérdidas económicas. Lamentablemente las cifras siguen incrementándose. Ahora tenemos ya un poco más de 5.000 hectáreas afectadas de terreno productivo, donde se ha generado una pérdida económica superior a los $8 millones hasta ahora. Y similar cantidad calculan que se ha perdido también en el perímetro urbano. Que no se ha podido normalizar el comercio en Chone y sabiendo que Chone es un cantón altamente productivo. Durante su visita de este jueves a Chone, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció la realización de obras urgentes de mitigación por cerca de $11,3 millones. Las obras son desasolve de un canal de 7 kilómetros del río Chone y del río Garrapata, entrega de bonos de desastres a las familias afectadas y soluciones habitacionales, y la adecuación de una casa asistencial, ya que al hospital básico de Chone ingresó una gran cantidad de agua que afectó su operatividad. Vamos a iniciar los estudios para comenzar a construir a la mayor brevedad posible y ojalá en muy corto plazo Chone tenga un nuevo hospital acorde a lo que la ciudadanía demanda y los afiliados pagan. La obra tendrá 2 etapas y duplicará el número de camas disponibles, que son apenas 38 en la localidad. Seguimos, 2 personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la avenida Osvaldo Guayasamín en Quito. Horas después hubo otro choque, uno múltiple, en el que estuvieron involucrados 12 vehículos, quedaron varias personas heridas. Vamos a ver si el paso ya está abierto a esta hora. Alberto Luna está en el lugar, en la Simón Bolívar, en la avenida Simón Bolívar en Quito, para darnos detalles. Hola, Alberto. Gracias, estudios, amigos televidentes, buenas noches. A esta hora la circulación vehicular continúa inhabilitada en la avenida Simón Bolívar en el sentido sur-norte debido al siniestro de tránsito registrado esta tarde en esta vía. Como ustedes pueden ver, a esta hora personal de Cuerpo de Bomberos realiza la limpieza de la calzada porque se prevé que en al menos una hora se habilite nuevamente en este sentido de la avenida Simón Bolívar. Nosotros les hemos preparado un reportaje sobre lo que aconteció en esta vía en horas de la tarde y también sobre el choque registrado en horas de la mañana en la avenida Osvaldo Guayasamín. Veamos. El choque múltiple en la avenida Simón Bolívar ocurrió tras el volcamiento del tráiler en una curva. Varios vehículos terminaron aplastados por el contenedor del pesado vehículo. Este siniestro de tránsito se registró pasado el mediodía de este viernes en el sector de Monjas. Varias ambulancias y personal del Cuerpo de Bomberos llegó al sitio para socorrer a los heridos. Fueron evacuadas 10 personas, 9 adultos, un pediátrico de 1 año, todos estables, fueron estabilizados aquí en el lugar y unas 2 personas fueron transportadas a casas de salud. No hay víctimas que lamentar. En total, 12 automotores resultaron afectados. Son 3 vehículos que están bajo el tráiler, eso tiene que hacer un levantamiento, estabilización de la carga para poder mover las estructuras vehiculares. La circulación vehicular se caotizó en ese sector. Los 3 carriles en el sentido sur-norte de la avenida Simón Bolívar permanecieron inhabilitados durante varias horas. Estamos ahorita esperando la Unidad de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, lo que es el CIAT, que pertenece a Policía Nacional, para que realice el peritaje del accidente. Mientras tanto, en la mañana, otro grave siniestro de tránsito se reportó en la capital.
Un carro y un bus interparroquial se impactaron de frente en la avenida Osvaldo Guayasamín a la altura de Miravalle 4. En el lugar constatamos 2 personas fallecidas, una persona herida. Su núcleo familiar es la madre y 2 hijos. Estoy intentando lograr que nos ayuden con las cámaras que hay en el sector para verificar, según uno de los agentes, que el bus chocó de bajada, o sea que estuvo de bajada, que el auto blanco se cruzó a tal extremo que está al lado izquierdo de su vida. El conductor del bus huyó del sitio. Este siniestro de tránsito también dificultó el paso de los vehículos en esa vía que conecta a Quito y a la parroquia de Cumbayá. Como ustedes pueden ver, también a esta hora cae una ligera lluvia, por lo que es recomendable a los conductores que circulan por la avenida Simón Bolívar que lo hagan con precaución. El sentido norte-sur está completamente habilitado a esta hora de la noche. Es la información que les tengo. Regreso a estudios. Muy buenas noches. Gracias, Alberto. Entonces, el sentido sur-norte no está habilitado. Una familia completa fue secuestrada en Daule, en el Guayas. Según información extraoficial, la mujer y su hijo fueron liberados. De acuerdo con la Policía Nacional, se registran 20 secuestros en lo que va del año. Dayana Monroy nos cuenta más. La familia cenaba en un cangrejal cuando entraron 4 hombres. Se dirigieron directamente a ellos apuntándolos. Levantaron al padre, a su esposa y luego incluso uno de ellos toma al niño. Antes de irse roba una cartera y sale junto al pequeño. Después llegaron otros 2 hombres en una moto y varios más en otro vehículo. Esto ocurrió en un sector muy comercial de la urbanización La Joya en Daule, cerca de Guayaquil. Poco después, trascendió que la madre y su hijo fueron liberados, pero su esposo sigue desaparecido. Como Zona 8 hemos enviado todos los equipos necesarios de investigativos también hacia la Zona 5. Como es casi en el límite, aquí los hemos apoyado con toda la situación de la logística de personal investigativo para que colabore en esa zona. Aún no se conoce de cifras económicas para su liberación. La policía investiga el hecho, aunque no se les ha proporcionado mucha información. Están enfocados directamente a la localización, la ubicación tanto del vehículo que se tiene ya, que ha sido plaqueado, por donde ha hecho su recorrido, donde tendrán su sitio de acopio, su centro, su guarida, su casa de seguridad. A este caso de secuestro de una familia completa se suma este otro, también de una familia ocurrido en Quevedo. Por otro lado, todavía no se ha liberado a la comerciante que fue secuestrada cuando estaba en su negocio en el centro de Guayaquil. Poco después trascendió un video donde se la observa pidiendo ayuda. Se conoció que exigían $70.000 para su liberación. ¿Y cómo olvidar esta otra imagen? Ocurrió este lunes. 4 hombres secuestraron a un comerciante en Durán. Piden $60.000 para su liberación. Todos estos casos han ocurrido durante la última semana. Pero podemos mencionar también al avicultor secuestrado en Guayaquil el fin de semana pasado, por el que pedían $200.000. En lo que va del 2023 se han reportado 8 secuestros en Guayaquil, Durán y San Borondón. A nivel nacional ya son 20 los casos y en total al menos 25 las víctimas. El año pasado fueron 35 los casos de secuestros, es decir, en los 3 primeros meses de este año ya se han registrado más de la mitad de los secuestros realizados en todo el 2022. La policía ha alertado sobre los blancos. Asegura que ya no son únicamente personas que son parte de la clase social alta, sino también de la clase media. Por más de 30 pasos fronterizos irregulares de la frontera sur entran al Ecuador armas, municiones y explosivos desde el Perú y que van a parar al crimen organizado. El ejército se mantiene en operativos permanentes en al menos 6 puntos estratégicos en Huaquillas. Luisa María Heredia nos informa. En medio de este paisaje agreste, cerca de 50 kilómetros de línea fronteriza que separan al cantón Huaquillas y la provincia de Lloro de la ciudad de Aguas Verdes y el departamento de Tumbes, Perú, hay una enmarañada red de trochas y caminos de tierra utilizados como pasos fronterizos irregulares. Son las rutas del contrabando y también del tráfico de armas, municiones y explosivos para uso de las organizaciones narcodelictivas que operan en suelo patrio. Hemos encontrado municiones, armamento de calibre menor. José
Intriago es el comandante del batallón de infantería número 1 del ejército ecuatoriano, conformado por unos 300 hombres que actualmente están desplegados muy cerca del límite político internacional, en al menos 6 puntos estratégicos en los que desembocan todos estos pasos, como en el sector de Chacras y en Guavillo. Hay varios ramales donde se pueden ir hacia Arenillas, se pueden ir hacia otros lugares y salen. Dentro de la reserva de Arenillas, por ejemplo, hay una gran cantidad de caminos como este que se convierten en pasos clandestinos. Hoy son patrullados por el ejército. Esta reserva hasta el 2012 estuvo bajo custodia del ejército, pero el entonces presidente Rafael Correa decidió dejarla a manos del Ministerio de Ambiente, sin presencia militar. Es una franja de 14.000 hectáreas que sirve como protección frente al incremento del tráfico de armas. Están siendo custodiados para mantener el control del límite político internacional. El teniente coronel Intriago explica que todas esas vías conducen a la carretera que conecta con Machala y desde allí con otras partes del norte del país. Por eso en la vía panamericana también se han reforzado los controles con un nuevo punto de inspección situado en el sector del Telégrafo, donde se actúa con la policía aduanera. En este punto tenemos alrededor de 20 días más o menos. Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, considera que todos estos esfuerzos cuentan, pues el 90% de las armas, municiones y explosivos que entra a Ecuador desde Perú ya no se va a Colombia como en anteriores épocas. Ahora se queda debido al aumento acelerado de la violencia. Los encargos por parte de las organizaciones criminales, de las bandas que operan acá. El arsenal normalmente es adquirido a un bajo costo en el mercado negro peruano y posteriormente trasladado por los pasos clandestinos que las mismas mafias han adecuado. En corto, Shakira ya está en New York. ¿Llegó? Seguimos. El ministro del Interior y el comandante de la policía interpondrán una queja en contra de 2 jueces de Quito que otorgaron la libertad a 12 supuestos delincuentes venezolanos. Paul Cuello en el siguiente reportaje nos cuenta qué pasó. Estos 12 ciudadanos venezolanos que son parte de una organización delictiva dedicada al delito de extorsión en Quito fueron capturados el día martes en la madrugada en un operativo ejecutado por la Policía Nacional y sorpresivamente este viernes 10 de marzo recuperaron su libertad gracias a 2 jueces. Jaime Romero y Marco Tamayo, que son de acciones de flagrancia de Quitumbe, a las 2 de la mañana, con 15 minutos, pues les dejan prácticamente en libertad porque les dan una medida sustitutiva que dice que no abandonen el país. Pues si los extranjeros vinieron de otro país acá, no creo que quieran abandonar si están delinquiendo acá. Fueron capturados en delito flagrante luego de disparar por reiteradas ocasiones a la vivienda de una de sus víctimas, que se negaba a pagar la famosa vacuna. Incluso uno de esos disparos estuvo a punto de impactar en contra de un miembro de su familia. Un comerciante quiteño ya fue vacunado, es decir, fue extorsionado bajo la modalidad de vacunas por 3 veces. Él se cansa de entregar dinero y denuncia a la UNACE. Es cuando la UNACE genera las acciones investigativas y se generan ya las opciones operativas tácticas y se apreenden a 13 ciudadanos. El ministro del Interior aseguró que en las próximas horas pondrá una queja en contra de estos 2 magistrados. Y también las acciones que correspondan para rever estas decisiones e inclusive si es que cabe una acción penal, pero esto ya no puede continuar así. La Fiscalía en audiencia presentó varias evidencias como videos, tarjetas de créditos de algunas víctimas y armas de fuego que fueron decomisadas en los operativos. Nuestro llamado a que en esta lucha se comprometan todos, que si hay algún riesgo para la población, un riesgo para el tipo de delito que cometan estas personas en libertad son muy peligrosas, debemos actuar con la contundencia que requiere la situación. En la información recabada se constató también que los delincuentes de nacionalidad venezolana se encontraban de forma ilegal en el país, ya que no existe un registro de su ingreso y tampoco portaban documentos. A propósito, hace pocos minutos el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, se pronunció sobre este tema. Las infracciones por las cuales se procesó a 9 aprehendidos por los delitos de ocultamientos de objetos robados y porte de armas, es improcedente la prisión preventiva por mandato legal y constitucional. En ambos casos, los jueces solicitaron se investigue a los responsables de estos procedimientos. El Consejo de la Judicatura se suma a la lucha contra la delincuencia y crimen organizado, pero siempre exigiendo el debido proceso para que se proteja el derecho de las víctimas.
Delincuentes armados asaltaron una agencia de Ban Ecuador en El Oro. Los antisociales hicieron un oramen en la pared, un hueco para ingresar, y se llevaron aproximadamente $200.000. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este viernes, en Marcabeli, provincia del Oro. Delincuentes armados tuvieron todo el tiempo para perforar la pared de una agencia de Ban Ecuador e irrumpir en el sitio. Se pudo constatar que una persona se encontraba maniatada en los interiores de una bodega del patio del GAT municipal. Se verificó de igual manera que existía un orificio en la pared lateral que pertenece a la entidad bancaria. La persona que fue amarrada era el guardia de seguridad de la agencia, que también fue metido en una bodega, por lo que contaron con el espacio suficiente para llevarse el botín, que ascendería aproximadamente a $200.000. Los funcionarios del banco se percataron del hecho apenas por la mañana cuando llegaron a trabajar y encontraron el orificio en la pared. La policía llegó al sitio para recabar indicios, revisar videos e iniciar las investigaciones. Sí, también se pudo verificar diferente información, movimientos que sucedieron a la madrugada. Serían 4 los individuos involucrados en el robo. Esta es la segunda ocasión que asaltan esta agencia. En horas de la tarde, la policía halló abandonado el vehículo usado por los delincuentes, que había sido reportado como robado. En la agencia bancaria ya se estaba tapando el orificio por el que ingresaron los antisociales. Los jueces nacionales Felipe Córdoba, Luis Rivera y Byron Guillén ratificaron la sentencia de 3 años dictada en contra del ex defensor del pueblo Freddy Carrión por el delito de abuso sexual. Con ello deberá continuar cumpliendo la pena en la cárcel 4 de Quito. De acuerdo a su defensa, el siguiente paso será el recurso de casación, pues aseguran que un proceso forjado donde se creó una falsa flagrancia.